estar presentes por motivo de que teníamos pacientes en hospital y no podíamos continuar con la clase, pero ahora vamos a darle el inicio a este ciclo con ustedes y vamos a tocar todo lo que son patologías pulmonares y patologías de gastrointestinales. ¿Ya? Bien. ¿Está Marco? El delegado Marco Polo. Doctor, buenas tardes. Ya, tenemos una recepción de audio, ¿correcto? Se le escucha un poquito bajo, doctor. Ok. Ahora, ¿cómo vamos? Sí, ahora mejor, doctor. Ya, ok. Bueno, pues. Bien. Entonces, en la clase del día de hoy es básicamente patrones radiológicos. Vamos a dar inicio a lo que ya, o la continuidad a lo que hemos visto en el ciclo pasado. Esta vez ya ingresamos con lo que son los patrones, las patologías vistas desde placas radiográficas hasta lo que es tomografías. Pues tanto esto va a ser en la parte de segmento pulmonar como gastrointestinal. Ahora sí. Listo. Bien. Como introducción del tema, importante mencionar que la radiografía simple de tórax es una prueba fácil, rápida, económica y reproducible. Se ha convertido en uno de los recursos diagnósticos más importantes y utilizados, y podríamos decir que junto a la historia clínica y la exploración física es la base sobre lo que se va a fundamentar el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. ¿Ok? El objetivo de esta clase es describir hallazgos de principales patrones de patología torácica a través de radiografía simple de tórax, conocer sus características radiológicas más determinantes y dar claves para llegar a un diagnóstico correcto. No sin antes es importante o cabe mencionar la importancia de la parte fundamental de lo que es tórax. Y quisiera saber si ustedes han escuchado de lo que se llama el lobulillo pulmonar secundario. Si lo han escuchado, quisiera escucharlos qué saben, qué conocen y qué pueden decir al respecto. Ok. Bien, el lobulillo pulmonar secundario es básicamente la unidad más importante de lo que es el sistema respiratorio, debido a que en el lobulillo pulmonar secundario es donde se va a realizar
el intercambio gaseoso. Anatómicamente está formado por 5 a 15 acinos. Esto de acá, esto que ustedes ven en el fondo es una tomografía. La tomografía le hemos hecho una aproximación total. Y lo que, y lo que ustedes ven en esta parte de acá, este es un arco costal, este es el otro arco costal, esta parte de acá es el límite entre lo que son las estructuras de partes blandas y la parte interna, que es la caja torácica, y esto viene a ser el parénquima pulmonar. ¿Qué es un lobulillo pulmonar secundario? Es la esencia de lo que es el sistema respiratorio. Se encuentran en las porciones, desde las porciones más subpleurales o periféricas, y están formadas por acinos que pueden ser entre 5 a 15 acinos. Acá es donde se realiza el intercambio gaseoso, y al producirse el intercambio gaseoso acá, permite reoxigenar la sangre y regresarla a todo el sistema. Tenemos los compartimentos, que son las partes periféricas, ¿ya? Que son estas partes de acá, acá, acá y acá, por donde van a transcurrir la parte que es linfática, o el sistema linfático y el sistema venoso. ¿Ya? En este caso, vena está pintado de rojo y arteria pintado de azul. Llegan a través, y esta parte negra que se ve acá es el bronquio. Entonces, esto es un lobulillo pulmonar secundario, ¿ya? Todo lo que llegue, ya sea por vía respiratoria, ya sea por vía linfática, porque los linfáticos también llegan por acá, ya sea por vía venosa o vascular o hematógena, va a generar una alteración, y estas alteraciones se van a ver dispuestas como opacificaciones a nivel del lobulillo pulmonar secundario. Y si yo digo que acá se produce el intercambio gaseoso y veo que hay una obstrucción a este nivel, lo primero que yo voy a pensar entonces es, si hay una obstrucción, hay formación de flema, hay producción de flema a ese nivel, ese paciente, y justo es el punto donde se realiza el intercambio gaseoso, acá ya no va a haber intercambio, y si no hay intercambio gaseoso, no regresa la sangre oxigenada, y al no regresar sangre oxigenada, ¿cómo yo nutro de oxígeno al resto si no estoy realizando ese intercambio? Inmediatamente lo primero que el paciente va a manifestar es disnea, ¿no? Sensación de falta de aire, dificultad respiratoria. Eso va a estar en relación con el compromiso, la extensión de compromiso que pueda haber. Entonces, ¿por qué hago el hincapié inicial? Porque de esto parte todo lo que se va a producir a medida que vayamos avanzando. Si bien es cierto, el lobulillo pulmonar secundario nosotros lo vemos en esta descripción, en esta gráfica, que tratamos de hacerla lo más didáctica posible, en una placa radiográfica no lo vamos a ver. En tomografía sí vamos a poder observarlo, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Son tan pequeños que solo por su localización es que nosotros sabemos si hay o no afectación, ¿ok? Hemos tenido una pandemia que tenía del COVID, que tenía la predilección de llegar hasta este punto de acá, generaba producción de flema, generaba obstrucción, generaba secreción, lo que evitaba que se produzca el intercambio gaseoso. No solo era la afectación de uno, sino de varios. El paciente no podía respirar. ¿Y por qué mejoraba con la posición en decúbito? Porque hacía que por gravedad la flema descienda y pueda ser expectorada, y eso ponía en mejoría, no en todos los casos, pero en la gran mayoría, la mejoría del paciente. Por eso que los tenían pronados, ¿no? Entonces, con esto quería iniciar para que puedan entender de todo lo que vamos a ir hablando a partir de ahora. Entonces, vamos a partir por lo que son los patrones. Y vamos a hablar de los patrones de alta densidad. Los patrones de alta densidad son patrones alveolares, patrón intersticial, las atelectasias, los nódulos, las masas.
todo lo que sea radio opaco en placa radiográfica, todo lo que sea hiperdenso en tomografía, todo lo que sea hiperseñal en resonancia magnética. Entonces, vamos a iniciar entonces con este patrón alveolar. La definición de patrón alveolar: ocupación del espacio aéreo pulmonar, ya sea por sangre, por pus, por líquido, etc. Es el espacio aéreo pulmonar ocupado por una secreción que pudiese representar sangre, pudiese ser purulenta, pudiese ser líquida, ¿ya? Ese es un patrón alveolar. Puede ser difuso, ¿no? Donde el aire está sustituido casi en forma eh, homogénea en no solo un lóbulo, sino en varios lóbulos, varios segmentos. ¿Quiénes te pueden causar un patrón alveolar generalizado? Edema, que puede ser cardiogénico o no. Tumores, como son los carcinomas broncoalveolares, los linfomas. Presencia de exudados, como se da en el caso de las neumonías, que pueden ser bacterianas, virales, por hongos o la tuberculosis. Y por hemorragias, cuando tenemos paciente con con uso de anticoagulantes o que esté presentando diátesis hemorrágica, comunicación o coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, esto es lo que se refiere, un patrón de alta densidad, que las causas pueden ser muchas. Si yo lo veo que todo está radiopaco, automáticamente en mi cabeza voy a decir, a ver, las causas podrían ser sangre, pus, líquido. ¿Qué tenemos en el paciente? Antecedente de que sí, tiene una cardiopatía, que eso, perfecto, entonces voy a pensar que puede ser un edema cardiogénico. O ¿sabe qué? Hemos encontrado que son múltiples lesiones que pudiesen ser secundarismo, pero hay una masa grande que es la principal. Mira, es un carcinoma broncoalveolar. O son procesos consolidativos. Básicamente hay que hacer la disquisición si son bacterianas, virales, si son antecedentes de tuberculosis y todas estas cosas. O si tenemos problemas netamente vasculares, ¿no? Como el uso de anticoagulantes, ¿no? En el paciente, que van a producir este tipo de cosas. Ese es el difuso, el generalizado, pero también tenemos un patrón alveolar localizado, que puede ocupar solo un segmento o solo puede ocupar un lóbulo. En este caso, la neumonía lobar bacteriana, neumonías parasitarias, micóticas, por tuberculosis, los carcinomas de células alveolares, pacientes que han estado recibiendo radiación, radioterapia y que ahí se generan las neumonitis por radiación, paciente que ha presentado antecedentes de trombosis venosa y que esto ha producido un embolismo pulmonar y por eso se ha tapado con un coágulo y eso ha producido la imagen radiopaca a nivel de un segmento de un lóbulo, ¿no? En específico, las neumonías obstructivas, puede haber un compromiso marcado de un componente reticular, pero vemos que hay una parte que se muestra como muy aislada y con alta atenuación que podrían representar las neumonías obstructivas. Focales, localizadas. ¿Okay? Pero así como tenemos las localizadas bien definidas, hay las localizadas mal definidas que pueden ser unifocales o multifocales. Y estas son las que se dan en las enfermedades inflamatorias. Y en las enfermedades inflamatorias están las bronconeumonías, las neumonías por hongos, ¿no? En esta última, pues, los que tienen mayor
mayor riesgo de contraerla son los pacientes inmunodeprimidos. Enfermedades medioambientales como las alveolitis alérgicas, las neumonitis reactivas, enfermedades vasculares, el embolismo pulmonar y las vasculitis, básicamente, cuando la causa son neoplasias, carcinoma de células alveolares, linfomas, metástasis. Pero doctor, usted también dijo que en las localizadas bien definidas podía también haber linfomas y carcinomas, y en las difusas o generales también. Sí, claro, pueden estar en todas, pero tenemos que mencionarlas porque en algunas van a mostrar una manifestación muy focal, en otras van a presentar una manifestación totalmente difusa y en otras focales, pero mal definidas. Entonces entra como parte de los diagnósticos diferenciales. Y las neumonitis también por radiación. ¿Cómo vamos a ver un patrón alveolar? Indistintamente que hablemos del generalizado, del localizado definido y del localizado no bien definido. Lo primero, el aumento de la atenuación, es decir, vamos a encontrar un patrón de alta atenuación. Eh, que pueden mostrarse como imágenes mal delimitadas, de bordes imprecisos, algunos se van a mostrar como de aspecto algodonoso. Se pueden evidenciar imágenes radiolúcidas en su interior, que eso se traduce como broncograma aéreo. Se pueden dar en algunos casos el signo de la silueta, o el signo de la cisura abultada en el caso de Klebsiella. No se olviden que ya hemos visto en el semestre pasado signo de la silueta, que son las dos estructuras de la misma densidad que se encuentran a nivel de un mismo plano, lo que igual no permite hacer la diferenciación de estas, ¿no? Y no se ve el inicio ni el final de la estructura, por cuanto a eso se le llama el signo de la silueta, que también se puede dar a nivel de lo que le llaman la cisura abultada. Está en los casos de Klebsiella, y que de forma habitual no permiten visualización de estructuras intersticiales, es decir, vamos a ver este patrón de alta atenuación, pero este patrón de alta atenuación no nos va a permitir la visualización de lo que hay detrás de eso. Es decir, si ustedes tienen un vidrio transparente y de repente lo empavonan y le van poniendo con este Griffith o líquido o pintura blanca como mote, como una mota, y lo van poniendo, y a eso le llaman el empavonamiento del vidrio. Ese empavonamiento va a llegar a un punto donde no me va a permitir la visualización de lo que hay detrás de esa ventana. La misma función es la que cumplen en este caso esta alta atenuación puede evitar la visualización de las estructuras del intersticio. También pueden ser nódulos que tienden a la acualescencia y generar esta consolidación. La consolidación es la parte es la unión de todititas estas imágenes radiopacas o hiperdensas en tomografía, ¿ya? Que van a irse formando en forma acualescente y van a llegar a formar un bloque en general, haciendo una consolidación principal. Y eso también no nos va a permitir la visualización de las estructuras que se encuentren por detrás de esta consolidación. Entonces, en ese patrón alveolar, si ustedes se dan cuenta, tenemos en la primera este patrón de alta atenuación muy focal, a predominio del lóbulo superior, del segmento superior del lóbulo inferior y del segmento medio, ¿no? Una radiopacidad marcada a este nivel, ¿no? Y que tras el tratamiento que se le da, miren la mejoría que ha presentado el mismo paciente en, en fechas diferentes.
Nuevo, una nueva imagen de un patrón alveolar, como les decía, es como un patrón, como si tuviésemos un empamonamiento con algodoncito y lo ponemos ahí, haciendo que las imágenes se vean muy radiopacas, con un compromiso del intersticio del pulmón. Entonces el ápice del pulmón izquierdo se ve de caracteres conservados y de ahí vemos un patrón de alta atenuación, un patrón reticular de alta atenuación que está generando un compromiso de por sí de patrón alveolar, y esto, si sigue siendo, si sigue incrementando esta radiopacidad, va a poder generar, porque acá todavía estamos viendo el parénquima, pero por esta parte ya no se ve. Entonces eso es por el aumento, la coalescencia del patrón intersticial, que se va haciendo de aspecto consolidativo, ¿no? Consolidativo. Entonces, en forma comparativa, miren cómo se evidencia en el campo pulmonar izquierdo y miren la diferencia con el campo pulmonar derecho. Entonces, patrón alveolar. Nuevamente tenemos otra imagen de patrón alveolar que vemos de aspecto coalescente, periliar, porque acá está el hilio, y se ve que hacia la base se evidencia un proceso consolidativo a este nivel, ¿no? Muy marcado, muy focalizado, y eso refleja un patrón alveolar. Esta ya es una consolidación. Muy bien, entonces hemos visto ese patrón alveolar, el espacio de aire que va a ser ocupado por sangre, pus, líquido, ¿no? Y que va a formar toda esa manifestación que genera compromiso del intersticio. Entonces ahora vamos a ver qué es el intersticio. Definición. El patrón intersticial es la afectación del espacio intersticial del pulmón por un aumento patológico de uno o de todos sus componentes. Ojo con esto. Afectación del espacio intersticial del pulmón por un aumento patológico de, ya sea parénquima, ya sea las regiones perilinfáticas, o ya sea en conjunción todo, que genere una alteración. Pues este patrón intersticial puede ser de dos tipos, el nodular fino y el nodular difuso. Y pueden encontrar imágenes nodulares muy pequeñas y encontrarse distribuidas difusamente en ambos campos pulmonares o con predilección de alguno de los campos pulmonares. ¿Quiénes me van a manifestar este patrón nodular fino, fino y difuso? Partimos desde las metástasis, partimos desde la cistiocitosis, partimos de las enfermedades infecciosas, eh, básicamente en pacientes inmunodeprimidos, la tuberculosis miliar, que también se presenta como un patrón nodular fino. Hay patologías como es las enfermedades, las neumoconiosis, la silicosis, ¿no? Que por excelencia tienen un patrón retículo nodular de distribución difusa. En el caso de estas últimas, pues no existe todavía aquel tratamiento que nos permita disminuir esta, mm, este producto acumulado a nivel pulmonar. No existe todavía. Entonces, siempre, si ya te expusiste, por ejemplo, en las minas de polimetales, ya has estado trabajando y ahí hay bastante polvo, sílice, plomo y muchas otras cosas que van a ingresar por vía inhalatoria, generando como un almacén a nivel pulmonar. Entonces, esto no lo vamos a disminuir, pero podemos evitar que siga aumentando.
¿no? Y una de esas es, pues, en el caso de la neumoconiosis, rotar al trabajador para que no siga con ese factor de riesgo o expuesto al factor de riesgo, ¿no? Porque también mucho dice que es por la desidia del mismo trabajador que no se cuida a sí mismo, ¿no? Pero entonces estos son las causas de un patrón nodular fino y difuso. Entonces ya sabemos, las metástasis pueden ser finitas y muy pequeñas, pero también hay un signo que le llaman balas de cañón, que las metástasis son muy grandes. Eh, Cuando el patrón es reticular fino en edema pulmonar, ya sea la afectación por vía venosa o linfática, neumonías agudas intersticiales, neoplasias, enfermedades ambientales, enfermedades intersticiales idiopáticas crónicas. Reticular fino, es decir, eh, hay un compromiso a nivel intersticial, ya con engrosamiento, pero es tan sutil que eh, y, y su distribución que siempre va a tener al crecimiento con manifestación radiopaca a lo largo del campo pulmonar. Las neumonías que ya les dijimos, intersticiales básicamente, las neoplasias que también están, las enfermedades ambientales, estas son pues también las exposiciones a los, en las minas, las asbestosis, la silicosis, las neumoconiosis, ¿no? Y las enfermedades intersticiales idiopáticas crónicas. Así como hay un patrón reticular fino, también hay un patrón reticular grueso y que se observa como si fuera un panal de abeja, donde los septos, estos septos van a medir, pueden llegar a medir 2 a 3 milímetros. En estos casos tenemos colagenosis, enfermedades ambientales, enfermedades inflamatorias, enfermedades pulmonares idiopáticas. Denme un segundo, chicos. Voy a traerme un vaso con agua porque que me molesta un poco la garganta. Espérenme un segundo y continuamos. Bien, continuamos. Bien, entonces, el reticular grueso, ya habíamos dicho, el panal de abeja. Si recuerdan ustedes cuando hablábamos de lo que era eh, lobulillo pulmonar secundario, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que teníamos toda esta parte de acá?
Entonces, cuando hablamos de un reticular fino, hay en la parte periliar más distal, la línea de compromiso es muy delgada, ¿ya? Pero ese es en el reticular fino. El reticular grueso vemos que hay un engrosamiento y se forman como paneles de abeja, que imagínense, esto se engruesa más, está bastante engrosado, esto igual, ¿ya? Esto igual y se ve como un pañal en realidad, ¿ya? Entonces a esto nos referimos cuando hablamos de este de los patrones reticulares grueso y fino. El grueso de 2 a 3 milímetros, el fino es muy delgado prácticamente. Existe también un patrón granular que es el patrón en vidrio deslustrado. Este patrón en vidrio deslustrado lo que va a reflejar en realidad es un proceso inflamatorio, ¿ya? Pero existen, no por placa radiográfica, sino por tomografía, y vamos adelantando un poquito a la clase del próximo miércoles. Que el vidrio deslustrado se va a ver como, es como una neblina, pero una neblina suave, que atraviesa la ciudad, pero me permite visualizar a través de ella. ¿Ya? No es tan densa. Ese es un vidrio deslustrado y representa un proceso inflamatorio. Esto puede encontrarse en fibrosis pulmonares, infecciones por hongos, ¿no? En patrones reticulonodulares, porque son la combinación de patrones reticulares y nodulares. Nodulares hemos dicho la silicosis, las asbestosis, las tuberculosis biliares, que hay un signo tomográfico que es el signo de árbol en brote que representa la actividad de la enfermedad. Tenemos, eh, entre otras, la sarcoidosis, que también en Perú no la tenemos mucho. Si en Perú tenemos tuberculosis, en Estados Unidos ellos tienen sarcoidosis, que es el patrón igual retículo nodular, que vemos el engrosamiento, es decir, existe el engrosamiento de ese es el engrosamiento septal, ¿no? Y aparte nosotros vamos a ver que en este engrosamiento se forman como un rosario las bolitas, ¿no? Y cuando sigue el patrón del engrosamiento reticular, puede estar más en relación con una sarcoidosis, y cuando lo que se evidencia son como un arbolito en brote prácticamente, ¿no? Y acá se ve el tallo, ¿no? El engrosamiento septal, y esto se ve como un árbol en brote. En este caso, sí puede ser los casos de actividad, o va a representar una posible actividad de un proceso específico. Pero mucho importa el continente en el que estés, ¿no? Si ves sarcoidosis en Estados Unidos, no vas a decir, ah, mira, tiene tuberculosis, porque no es, de que hay casos pueden haberlos, más es en el lado de Texas, de Nuevo México, que sí, ahí hay como que una mayor cantidad de pacientes con tuberculosis, pero nada comparado con lo que ocurre en Sudamérica, pues, ¿no? Entonces, ese es un patrón retículo nodular. Entonces, este patrón de vidrio deslustrado que se presenta en fibrosis pulmonar y en infecciones por hongos también se van a presentar en dos grandes subdivisiones que las vamos a ver en tomografía, pero ya las voy adelantando un poquito, que son los patrones de neumonía inespecífica usual, que es conocida como los NIU, y las neumonías intersticiales no específicas, que son los NINE, que son los grandes grupos que van a presentar también este proceso de vidrio deslustrado, y más presentes en los NINE, en las neumonías intersticiales no específicas,
¿Por qué? Porque si bien es cierto, NIO y NINE pueden llegar a formar fibrosis pulmonar, ¿ya? Pueden llegar a formar, van a llegar, si no se actúa a tiempo, a una fibrosis pulmonar, y por eso es que la mención de vidrio deslustrado en fibrosis pulmonar, por el proceso inflamatorio que se da. Muy bien. Los hallazgos radiológicos en el caso de los patrones intersticiales. Como ya les dije, el engrosamiento del intersticio pulmonar, que ya les expliqué con la línea amarilla cómo se da. Hemos visto el lobulillo pulmonar secundario, ya lo conocemos, ya sabemos a qué nos referimos con engrosamiento del intersticio pulmonar, porque esto ocupa todo, ¿no? En condiciones normales, pues esto no se va a dar, por eso es que no es visible. Cuando tenemos un aspecto nodular o reticular, dependiendo de la parte del intersticio que esté involucrada, pues básicamente, ¿no? Y las áreas afectadas pueden ser más extensas que las alveolares, y en este caso, cuando nosotros vemos un patrón intersticial, no va a haber esta parte que como en el otro veíamos, sí, pero es más focal, muy localizado, es muy segmentado. En estos casos, cuando ya se tiene este compromiso, no va a haber un respeto entre lóbulo y lóbulo. Pues en el patrón intersticial no es muy común ver el broncograma aéreo, ¿ya? Pero hay algo importante, que sí vamos a poder visualizar las estructuras vasculares. Entonces, no es como en una consolidación. En la consolidación como tal, yo no veo la estructura vascular que atraviesa por ahí. No lo veo. En un proceso, en un patrón alveolar, cuando hay consolidación, yo no voy a ver el tracto vascular, pero en un patrón intersticial, sea reticular, sea nodular y que tenga vidrio deslustrado, eso me va a permitir visualizar las estructuras vasculares que están por detrás del proceso dado como tal. Por ejemplo, en este patrón, ese es un patrón, si nosotros nos fijamos acá, miren cómo se ve como punteadito, ¿no? Punteadito, pero se ven también unas estructuras lineales bien marcadas, pero es como algo granulado a ese punto. Pues este es un patrón intersticial, y dentro del patrón intersticial estamos viendo que hay un patrón retículo nodular. Desde la placa radiográfica yo lo veo y digo, oye, es un patrón retículo nodular. ¿Quién puede ser causante de un patrón retículo nodular con una invasión de ese calibre? Es difuso, es bilateral, en este caso está más a predominio apical derecho, pero de aspecto más difuso en el lado izquierdo, y que representa es la manifestación de una linfangitis carcinomatosa. Este es otro caso de un patrón nodular fino y difuso, ¿no? Que se ven en ambos campos pulmonares, en ambos lóbulos superiores, y que representan la silicosis. Por ejemplo, nosotros acá vemos, miren toda esta parte que se está observando acá. Entonces, es el engrosamiento del intersticio en un patrón reticular, ¿no? Miren, uno lo llega a visualizar, lo visualizas, al igual que en este lado, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando acá, en este punto? En este punto se están haciendo de aspecto coalescente. Si bien habíamos hablado de este patrón reticular, se van juntando, ¿no? Miren este caso, en esta parte es un retículo nodular. Miren, en este caso es más reticular. Si yo les pongo en comparación, miren acá se ve como que punteadito, ¿no? Se ven puntitos, y acá se ven más líneas. No es tanto es más un patrón
con engrosamiento del reticular en el patrón intersticial y es difuso, abarca los dos campos pulmonares, ¿no? Y se ve como que es más de aspecto coalescente a este nivel y a este nivel se hace más coalescente, inclusive en esta parte de acá. Y esto, al hacerse coalescente, empiezan a ya a producir un proceso consolidativo y al ser consolidación se convierte en una neumonía intersticial. Y como el compromiso es tanto del campo pulmonar derecho como del izquierdo, es una bronconeumonía, por decirlo así, ¿no? Como un componente intersticial bilateral. ¿Qué dio el estudio en esto? Pues que estábamos frente a una neumonía por varicela. Acá también nuevamente tenemos, miren cómo se ven estos tractos, miren estos tractos, ¿no? Es un patrón, que nosotros si lo vamos visualizando acá, que se ve muy discretamente, ¿no? Un puntito muy pequeño, otro puntito, otro punto, vemos otro punto, otro puntito, otro y otro, que se van traduciendo como un patrón nodular fino. Son pequeñísimos, son pequeños, muy pequeños. Acá tenemos otro, y que con eso se van confundiendo con los vasos. Esto de acá es un vaso, esto de acá es un vaso, es un vaso, esto de acá es otro vaso, igual que la conjunción acá. ¿Por qué? Porque las regiones ciliares, si mal no recuerdan, tiene vasos, tiene sistema linfático, tiene nervio, tiene bronquio, y lo que va a verse como radiopaco es lo que es líquido, y los líquidos en este caso en los vasos es la sangre. Por eso que se ven como puntos blancos, pero mucho más pequeños y sutiles se ven estos puntos muy pequeños que representan a un patrón nodular fino. Y si nosotros bajamos ya a nivel de lo que son lóbulos inferiores en sus segmentos 6, 7 y 8, inclusive el 9 y el 10, vamos a ver, ¿no? Punto, que inclusive en este caso, que no es parte del patrón, pero porque es un patrón de baja atenuación, la presencia de las bronquiectasias se ve, ¿no? Que hay unas pequeñas bronquiectasias a ese nivel. Entonces, patrón nodular fino bilateral en bases. Porque es un mixto, ¿no? Porque acá se ve el patrón reticular fino, tractos fibrosos. Nuevamente tenemos un patrón reticular fino, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte comparativa se ve como punteados y con líneas. En este caso, lo vemos solo como punteado, como tractos finos que se desplazan a lo largo del trayecto de los tractos fibrosos superiores y periiliares. Patrón intersticial reticular fino, porque son muy delgados, ¿no? Son bastante delgados. ¿En qué vemos? Si nosotros somos un poquito más acuiciosos, inmediatamente vemos y decimos, oye, pero este paciente debe ser ya bastante mayor. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tiene un botón aórtico prominente, con presencia de calcificación. Por la incidencia de la placa pareciera que que tuviese una cardiomegalia a este nivel, y si es una cardiomegalia, con esto debe tener una patología cardiovascular, ergo, este paciente va a ser un patrón reticular y esto va a estar traducido como un edema agudo de pulmón por antecedentes también. Bien, las atelectasias. Las atelectasias, en definición, es la pérdida del volumen del parénquima pulmonar con aumento de densidad radiológica. Una atelectasia es como una cicatriz del pulmón.
tuviste un proceso de tuberculosis en tu paciente, que fue, cumplió el tratamiento a veces no, fue bastante irregular, tuvo complicaciones con los tratamientos, hacía RAF el paciente, se tenía que suspender de alguna forma, después eso, y todas estas alteraciones que se iban dando a nivel de campo pulmonar del parénquima termina haciéndose como una cicatriz lineal que tienden muchas veces a generar retracción de las estructuras adyacentes, ¿no? Por esa misma cicatriz. Es cuando ustedes se hacen un corte, le suturan todo y la cicatriz va como que a veces replegándose y dejando como un engrosamiento de la piel a ese nivel que ven hacer la cicatriz. Lo mismo ocurre en el caso del pulmón con la atelectasia. Existen tipos de atelectasia según sus causas. Hay las compresivas que se van a dar en casos tumorales, ¿no? ¿Cuál es? Carcinoma broncogénico, linfoma, metástasis, ¿no? Que todos son básicamente del mediastino medio, ¿no? Aunque el terribolinfoma es de mediastino anterior, que eso también ya lo sabemos. La otra es la obstructiva, que básicamente se da por cuerpo extraño, que va a haber un tapón mucoso, van a haber adenopatías. La otra es la atelectasia pasiva, que básicamente se dan por derrame, por efusión pleural. Las cicatriciales, que son básicamente pacientes que han tenido tuberculosis con tratamiento, pero con compromiso importante de parénquima pulmonar y van a dejar este tipo de atelectasias, ¿no? La cistoplasmosis, la silicosis, que ya lo hemos dicho, no hay un tratamiento, solo alejar al paciente de ese factor de riesgo. Porque si lo sigues exponiendo, son enfermedades, la silicosis, la neumoconiosis, las asbestosis son enfermedades por depósito. Se van acumulando en el tiempo, pero no hay forma de sacarlo, de disminuirlo hasta la fecha. Y las últimas son las atelectasias adhesivas, como básicamente se dan como secuela de procesos inflamatorios, ¿no? Muy bien. Hallazgos radiológicos, pueden haber hallazgos radiológicos directos e indirectos. Los directos, imagen de densidad de partes blandas con colapso parcial o completo del parénquima pulmonar, que puede presentar también broncograma aéreo y signo de la silueta, dependiendo del grosor y del tamaño de la atelectasia. El desplazamiento de las fisuras adyacentes hacia la lesión, es decir, generan retracción, ¿no? Si está en la región apical derecha y se extiende hasta la parte previa al mediastino, lo que va a hacer es retraer, jala hacia la parte superior, y cuando retrae la parte superior, va a generar, jalar todo el mediastino y tira la tráquea para ese lado, ¿no? Y las estructuras vasculares y todo lo que compromete ese lado, por eso es que se dice que desplaza hacia el lado de la lesión, retrae. Y los signos indirectos, pues la desviación compensatoria de las estructuras subyacentes, desplazamiento ilear y mediastínico homolateral del lado donde se encuentra la atelectasia. Puede haber una elevación del hemidiafragma, ¿no? La atelectasia jala hacia arriba el diafragma. Puede haber hiperinsuflación contralateral compensatoria, es decir, la atelectasia ha generado una cicatriz en todo el lóbulo apical derecho, por decirlo, y lo único que va a hacer es retraer, jalar el mediastino hacia ese lado, y la región apical izquierda en forma compensatoria va a tener un crecimiento con un llenado del espacio por desplazamiento. Entonces, en forma compensatoria,
se insufla o hay un hipercrecimiento del pulmón contralateral. Pues tenemos estas atelectasias, ¿no? Miren la atelectasia en este caso, ¿no? Vemos que hay a nivel de la región apical derecha, ¿no? Una imagen radiopaca que genera, miren esta parte de acá, que viene lineal hasta acá y que genera una retracción hacia la parte superior. Tenemos acá otras imágenes donde vemos que pues hay prácticamente la retracción hacia la parte superior en el lóbulo inferior izquierdo. Y los nódulos y masas. Nódulo y masa en la definición, pues es una imagen focal que básicamente se da por el aumento de la densidad. Si estamos hablando de patrones de alta atenuación, el nódulo y masa entran, son bien definidas y por lo general estos nódulos o masas son redondeadas. Hay una diferencia entre un nódulo y una masa y básicamente es el tamaño. El nódulo va a medir menos de 3 centímetros y la masa por encima de 3. Entonces, nódulo de 2 milímetros a 3 centímetros como máximo y la masa mayor de 3 centímetros. Según los hallazgos radiológicos, primero, el número, si es una masa o si es un nódulo solitario. La etiología específica puede ser dentro de lo que es masa o nódulo solitario, granuloma por tuberculosis, ¿no? Pueden haber neoplasias malignas que pueden ser o primarias de pulmón o secundarias y se van a manifestar a nivel pulmonar como metástasis. Por ejemplo, uno de los que pueden hacer ese tipo de cánceres son los cánceres, o estas manifestaciones son los cánceres broncogénicos, y también podemos ver que pueden haber tumores que se van a mostrar como nódulos solitarios y que son amartomas. Cuando estos son múltiples, las neoplasias malignas, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades vasculares y las colagenopatías. Ojo que la colagenopatía puede tener una manifestación, ya sea artrosis, ya sea artritis reumatoidea, tener una manifestación de múltiples imágenes nodulares a nivel pulmonar y que muchas veces, y se los comento que lo he visto y me han dicho, no, lo vamos a mandar a Arequipa o a Lima porque tiene ya metástasis pulmonar, entonces no hay mucho que hacer, y cuando tú ves la tomografía y dices, espérese, esto de acá no son metástasis. ¿Esta paciente tiene alguna comorbilidad, artrosis, artritis, algún tipo de colagenopatía? Ah, sí, bueno, lleva recibiendo por años, de muchos, muchos, muchos años tratamiento porque tiene artritis deformante y la señora está postrada en una silla de ruedas. Ok, entonces no son metástasis, sino son nódulos debidos a la colagenopatía. Entonces, ojo por ahí, por eso es que dice, en nódulos múltiples pueden ser neoplasias, puede ser secundarismo o metástasis, pueden ser por enfermedades inflamatorias o enfermedades vasculares y o colagenopatías. ¿Okay? Tipos según los hallazgos radiológicos, según sus calcificaciones, que pueden dar los patrones de benignidad. Una calcificación sólida de bordes netos es un granuloma calcificado. Una calcificación central en ojo de buey puede ser tuberculosis o histiocytosis. Yo veo una lesión y en el centro veo una calcificación, digo inmediatamente tuberculosis o histiocytosis, no hay más. Calcificaciones en diana o en cáscara de huevo, eso es muy característico en los casos de silicosis. No es patognomónico, pero sí lo vamos a ver en silicosis. Calcificaciones centrales y alrededor encontramos un halo, un anillo graso, que son las típicas imágenes en popcorn, y esto pueden ser los amartomas. Los patrones de malignidad en nódulos y masas. Cuando las calcificaciones están distróficas, excéntricas o irregulares.
Calcificaciones en punteado, ¿no? En puntitos, 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 ya nos hace sospechar en la posibilidad de que el origen no sea tan benigno. Por ejemplo, en este caso tenemos una tumoración, miren, podrían decir, ah, no, pero es una telectasia, pero no veo que haya retracción, ¿no? O sea, si sería una telectasia tendría que generar una retracción, acá no. Pero miren toda esta imagen de acá, es una imagen radiopaca que se ve desde placa radiográfica y uno dice, ah, mira, lóbulo superior izquierdo, se ve una imagen de bordes definidos, contornos lobulados y densidad heterogénea, ¿no? Borra los contornos del mediastino, sí, en realidad sí, en la parte más superior borra la parte con mediastino, entonces genera un signo de la silueta, ¿no? Y esto correspondería a una tumoración apical izquierda. Otra de nódulos pulmonares encontramos como este nodulito que se encuentra acá justo por encima de la estructura vascular del arco costal, encontramos otro que está acá, también medio concéntricos de bordes definidos. Miren, acá tenemos otro, 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 que son varios, que son múltiples, ¿no? Nódulos pulmonares. Si yo los mido, voy a hacer la diferencia entre este es un nódulo, lo del otro lado no, ¿no? Por el tamaño. ¿Por qué? Porque ya sabemos que un nódulo va a medir es hasta 3 centímetros y una masa por encima de 3 centímetros. Permítame un momento, por favor. Hola. ¿Aló? Señor Roberto. Sí, 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 con el habla. Nuevamente Katy de Techicala, Cusco. Estoy esperando el correo, no sé si me lo enviaron porque hasta ahorita no tengo ningún correo que haya llegado. Sí, hemos esperado a Booking todavía para que pueda hacer la anulación de la reserva. Como esta era una reserva no reembolsable y no nos permite hacer cambios, entonces lo que ahora ha sucedido es que Booking ha anulado la reserva para no tener inconvenientes. Lo que me indican es, por favor, que la reserva en todo caso si lo podemos manejar de forma directa. Como usted me ha pedido la modificación a una habitación simple y una habitación triple, con 2 camas de 2 plazas. La tarifa también me están mejorando por hacerlo de forma directa. Lo que quiero saber, por favor, la información para tener bien claro, la habitación individual va a estar ocupado por un pasajero extranjero o pasajero peruano. Por mi persona. ¿Usted peruano? Sí. Ya, y en el caso de la habitación triple, que me indica que son pasajeros europeos, todos son pasajeros que residen en el extranjero. Sí, mi hermana es peruana, pero vive está regresando después de 13 años a Perú. Su Claro, esposo, ya sería residente de ella. sí, no, ya tiene la nacionalidad y todo. O sea, ellos vienen con el pasaporte español, porque los tres son españoles. Correcto. En ese caso, el IGB solo se aplicaría a la habitación de usted. La tarifa que me están brindando con IGB para su habitación suya sería por noche $56.86. Ya. Ya, con IGB. Y para los pasajeros que son extranjeros, la habitación triple con 2 camas de 2 plazas sería $85. 85 la noche. La noche. El monto que me está saliendo a mí por las 3 noches, las 2 habitaciones, sería $425.58. Ya, perfecto. Esto está perfecto. Perfecto, perfecto. Ya, entonces le enviaré ahora sí un correo, como ya tenemos ese asunto con Booking, que ya no está con ellos la reserva, le enviaremos el link de pago por este monto que le estamos
Chicos, disculpen, creo que escucharon parte de, en fin, gajes del oficio. Bien. Entonces, habíamos visto acá, estábamos viendo lo que era la presencia de estos nódulos múltiples, ¿no? La diferenciación estaba básicamente en el tamaño del nódulo. En este otro caso tenemos, miren esta imagen que se ve acá, esta es una masa, ¿no? La medida es mucho mayor, sobrepasa los 3 centímetros. ¿Y esto cómo lo vamos a saber, doctor? ¿Y cómo sabe que mide? ¿Por qué? Porque un cuerpo vertebral mide 2. Entonces, si 2 y esto desde acá hasta acá es más grande que un nódulo de un cuerpo vertebral, entonces supera los 3 centímetros, por consiguiente decimos que hay una masa. Esto asociado a un patrón reticular de aspecto de disposición cefálica en las partes apicales. Esto podría representar también, aparte de esa masa, que este paciente está presentando una bronquiolitis de repente por ahí, y que eso sea la causa que lo esté llevando a la consulta, y de repente la placa radiográfica salta a la otra imagen, y a esto le vamos a solicitar una tomografía para que podamos hacer una mejor caracterización. Los patrones de baja atenuación. En los patrones de baja atenuación vamos a encontrar patrones de hiperclaridad torácica, en los casos de enfisema, patrones destructivos como lesiones cavitadas y las bronquiectasias como tales, que ya les hemos ido mencionando, describiendo dentro de lo que eran patrones de alta atenuación porque lo veíamos presente, ¿no? Entonces, haciendo un poco la aclaración de lo que era alto y bajo atenuación. En el patrón de alta claridad, como el caso de los enfisemas, ¿no? Es una, en definición, ¿qué es el enfisema? El atrapamiento aéreo y posterior destrucción del parénquima pulmonar. Es decir, primero se atrapa el aire y una vez que se atrapó el aire ahí, queda y con el tiempo va a generar una destrucción del parénquima adyacente en esa parte donde quedó atrapado el aire. Ese es un enfisema. Las causas pueden ser enfisemas centrolobulillares. ¿Y por qué les había mencionado desde el inicio el lobulillo pulmonar secundario? Porque cuando decimos enfisema centrolobulillar, es decir, tenemos acá, ¿dónde está? Ya. Tenemos acá nuestro lobulillo pulmonar secundario, ¿no? Lobulillo pulmonar secundario. Ojo que esto estamos hablando de radiografía. El próximo miércoles vamos a verlo todo en tomografía. Pero sabemos que acá teníamos los acinos, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo con negrito los acinos. Acá teníamos los acinos, ¿no? Todos estos acinos que se iban a formar acá. Ya, igual acá y todo. Igual acá, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué ocurría? En el enfisema centrolobulillar, la afectación directa es a nivel, no vamos a poner otro color más oscurito, es centrolobulillar. Centrolobulillar, ¿ok? Hay destrucción a nivel del acino centrolobulillar, acá se atrapó el aire y acá forma centrolobulillar. El enfisema panlobulillar. Ocupó el espacio de él. Y el enfisema paraseptal. ¿Ya? Entonces, el enfisema centrolobulillar es el más común. Es el más común, de predominio en lóbulos superiores y asociado al tabaquismo. Es decir, esto ustedes se van a recordar, ¿no? Que el pulmón
el pulmón y el enfisema centrolobular es el más común con predominio en lóbulos superiores. ¿En qué casos? Tabaquismo, ¿no? O lo que es asociado a tabaquismo. Los panlobuliares de predominio en lóbulos inferiores. Los panlobuliares están en lóbulos inferiores, ¿no? Y que se dan básicamente por al déficit de alfa-1 antitripsina. Y los enfisemas paraceptales son a nivel de las cisuras, que ya saben cuáles son las cisuras, mejor las ponemos las cisuras con rojo. Las cisuras, ¿no? Las cisuras. Tenemos acá otra y acá la otra, ¿no? A nivel de las cisuras. Entonces, enfisemas paraceptales, centrolobulares o panlobulares. Que en tomografía también vamos a ver cómo se va manifestando, cómo se van viendo y cómo la vamos a identificar, porque según esa identificación es que nosotros vamos a poder dar un tratamiento. Seguimos. Enfisema, hallazgo radiológico. ¿Cómo lo vamos a ver? Es radiolúcido, ¿ya? Hiperclaridad parenquimatosa, no es homogénea, de límites mal definidos, que pueden estar acompañados por descenso, aplanamiento o inversión de diafragma, horizontalización de las costillas, escasez de estructuras vasculares, es decir, no vamos a ver estructuras vasculares a ese nivel en el área de enfisematosa, no lo vamos a ver, ¿ok? Adelgazamiento del calibre, si es que la llegamos a ver un vasito pequeño, va a estar bien adelgazado, ¿ya? Entonces, eso no lo vamos a ver, pero ¿cómo se ve? Una radiolucidez. Entonces, miren cómo está todo esto, está radiolúcido. Todo esto es radiolúcido, ¿no? No es como acá que yo veo que hay, que cruzan la parte de los tractos fibrosos, están acá, tracto fibroso, tracto fibroso, tracto fibroso, tracto fibroso, pero en esta parte ya no la veo y en esta parte mucho menos, ¿no? Entonces es una radiolucidez, una hiperclaridad del pulmón. Por ejemplo, en este otro vemos a este lado la hiperclaridad del pulmón, que es un pulmón enfisematoso a ese nivel. Vamos a ver también en esta zona donde no encontramos, vamos a ver, más que todo está por esta parte superior, apical también, en esta parte basal, ¿no? Los patrones destructivos o lesiones cavitadas. Las lesiones cavitadas normalmente nosotros las vamos a evidenciar. ¿En qué casos? En Perú nosotros lo vamos a ver en tuberculosis. Es la primera causa que deja como secuela, cuando ha habido un importante compromiso pulmonar, las secuelas son las cavitaciones, ¿ya? Y que normalmente se van a ver a nivel de lóbulos superiores de ambos campos pulmonares o de un campo pulmonar que haya sido el más afecto. La cavitación destruye el parénquima pulmonar. Y ojo, una vez que eso ya se destruye, no hay reparación. Es un parénquima que se perdió. ¿Ok? Los tipos según las causas y hallazgos radiológicos, existen cavitaciones de pared gruesa, como es en el caso de los abscesos pulmonares, que pueden tener un nivel hidroaéreo. Pueden tenerlo, sí pueden tenerlo. Solo que en este tipo de cavitación, cuando es un absceso, el absceso sí va a solucionar, das el tratamiento y puede dejar una pequeña secuela, pero no es mucha como una cavitación de tuberculosis. Las neumonías necrotizantes, las cavernas de la tuberculosis, que son principalmente apicales, y las neoplasias cavitadas, como es carcinoma bronquial, las metástasis hematógenas, entre las principales. Entonces, miren acá, esto de acá, esto más parece un absceso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un nivel. Todo esto es la cavitación, la pared es engrosada,
acá tiene un nivel, ¿no? Pero ya es un absceso a ese nivel. Las cavitaciones o cavidades de pared fina, encontramos bronquiectasias quísticas, bulas enfisematosas, los neumatoceles, los quistes hidatídicos, porque ya ustedes saben cuál es la diferencia entre un quiste, una cavitación, un absceso, ¿no es cierto? Porque ya lo hemos visto y ha sido inclusive pregunta de examen. Por ejemplo, acá miren, ¿no? Dos lesiones que tienen una imagen radiolúcida y que en tomografía sería hipodenso, ¿no? Que son bien delimitadas. Por acá no hay contenido de tracto fibroso, igual que acá, ¿no? Y que son lesiones, en este caso, más en relación con cavitación, con quiste. ¿Por qué? Porque la pared es delgada. La bula tiene una pared muy, muy delgada, que sería menor de 1 centímetro, pero en el diferencial entraría quiste y bula, ¿no? Por ejemplo, acá también tenemos otra imagen que es una cavitación a este nivel, ¿no? Marcada de paredes bastante delgadas y bien definidas y circunscritas. Y las bronquiectasias. Las bronquiectasias es igual. Si se han dado cuenta que en los patrones de baja atenuación, una vez que genera una lesión quística, eso es irreversible. Es decir, el quiste o la panelización que se pueda dar va a generar una destrucción del intersticio. Los abscesos igual van a dejar una secuela. Las cavitaciones van a dejar una secuela importante. Las bronquiectasias, una vez que se manifestaron y se presentaron, también van a quedar en forma permanente. Entonces, la alteración de la estructura bronquial debido a episodios repetidos de inflamación se dan básicamente por alteración de la estructura bronquial, ya por procesos repetidos inflamatorios con aumento de la secreción de sustancias. ¿Qué van a hacer este aumento de secreción de sustancias? Van a generar una dilatación. ¿Y qué va a pasar en esa dilatación bronquial? Las paredes, como son en forma repetitiva y se van dando una tras otra, una tras otra, una tras otra, esas paredes se van a engrosar y esas paredes se van a obstruir, va a crecer, va a engrosar y va a formar la bronquiectasia. Porque hay tipos de bronquiectasia. Las bronquiectasias pueden ser cilíndricas o tubulares. ¿Cuándo es una cilíndrica tubular? Es cuando los contornos son regulares, a nivel, se encuentran una dilatación distal, ¿ya? Del bronquio, y vamos a generar, va a haber presencia de tapones mucosos dentro del lumen del bronquio, que pueden ser por neumonías no bien curadas o con residuo de secreción de una neumonía que dicen, no, ya ponme mis 3 dosis de antibiótico y con la segunda dosis yo ya me sentí súper bien, que ya no necesito más, no cumplo el tratamiento completo y queda un remanente de ese tejido residual de esa secreción, y esa secreción me va a generar un taponamiento y ese taponamiento me va a producir una dilatación del bronquio distal y engruesa la pared y se queda así. Y se formó la bronquiectasia. En el caso de las cilíndricas tubulares. En las varicosas, las varicosas van a tener mayor dilatación. Los contornos, su mismo nombre lo dice, varicosas, es como una varice, ¿no? Y el contorno es irregular. La varice se va para un lado como una culebra que da que tiene full lobulaciones en todo su trayecto, ¿no? Lo mismo ocurre, una mayor dilatación, contornos irregulares, y se ve de aspecto arrosariado, ¿no? Porque se ven dilataciones, sigue normal, se dilata, sigue normal, se dilata, sigue normal, y eso es lo que da el aspecto arrosariado, ¿no? Las quísticas tubulares, que también hay cilíndricas tubulares y quísticas tubulares, es esta dilatación progresiva que termina en quistes, como sacos, como un racimo de uvas, que queda al final en la parte más distal, porque recuerden que esto se va a dar por una obstrucción, y la obstrucción por este tapón mucoso va a ser más proximal que distal. Por eso es que se van a ver
como en este caso, cuando son quísticas tubulares como racimos de uvas. Los hallazgos radiológicos, vamos a encontrar el signo del manguito, que se da el engrosamiento de las paredes bronquiales y perivasculares del intersticio axial, que en tomografía nosotros lo vamos a llamar el signo del anillo en sello, ¿ya? El signo de la riel es el engrosamiento longitudinal de las paredes bronquiales y los bordes vasculares están difuminados, es decir, si ustedes ven la línea del tren, lo mismo van a ver ustedes en el signo de la riel a nivel pulmonar, ¿no? Y tú dices, ah, mira, sí, y básicamente es, ¿por qué? Porque eso nos está demostrando la presencia de la bronquiectasia y las líneas intersticiales parenquimatosas, que también las vamos a ver. Entonces, en este caso, por ejemplo, miren esta parte de acá, es claramente, acá se ve, ¿no? Miren cómo se va. Esta es una bronquiectasia vista desde una placa radiográfica, pero esta es una bronquiectasia de bordes regulares, es decir, una cilíndrica tubular, ¿no? Acá tenemos otras bronquiectasias a este nivel, en la parte más superior, miren cómo se va dando los caminos a este nivel, ¿no? Y es más de aspecto sacular, más regordita, más dilatada, ¿no? Y en la parte más superior, miren cómo asciende, ¿no? Que es otro tipo de bronquiectasias. Y los patrones de lesión extrapulmonar. Existen lesiones pleurales, lesiones extrapleurales y lesiones mediastínicas. Las lesiones pleurales, como definición, producidas por la ocupación del espacio pleural, normalmente virtual, es un espacio virtual entre pleura visceral y pleura parenquimal, convirtiéndolos en un espacio real en detrimento del espacio que corresponde originalmente al parénquima pulmonar. ¿Ya? Tenemos, según sus causas, puede haber lo que es efusión pleural, que es la ocupación del espacio pleural por líquido, exudado, trasudado, sangre, lo que sea. Y esto se va a ver en la placa radiográfica radiopaco. Es decir, lo vemos, la efusión pleural la vemos radiopaca y va a generar una obturación, ya sea del seno costofrénico o costodiafragmático. Los hallazgos radiológicos en este derrame pleural o efusión pleural va a haber, como les digo, obliteración de los senos costodiafragmáticos, el signo del menisco, el desplazamiento mediastínico en sentido contralateral cuando el edema o la efusión es importante y elevación falsa del hemidiafragma. Da la impresión que como yo le he llenado de líquido, da la impresión de que el diafragma se subió, pero no es que se subió, sino que todo está tapado por líquido. Los tipos, de acuerdo a su distribución y cuantía, pueden ser mínimo, moderado, masivo, subpulmonar, loculados, interlobulares, parietales, periolobulares, cisurales, ¿no? Edemas cisurales o derrames cisurales también pueden haber a nivel de lo que son las cisuras. Por ejemplo, lesiones pleurales. En este caso, miren, hay una obliteración del seno costodiafragmático de campo pulmonar derecho, ¿no? A pesar, es sexo femenino. Yo digo, pero mira, esta es la mama de la mamá. Sí, pero por debajo de esto no se ve y es claramente el borde bastante redondeado del parénquima pulmonar derecho. Y esto está en relación a una efusión pleural. Igual que en este caso, miren cómo baja el pulmón en este punto, ¿no? Y toda esta parte de acá bien delimitada, no debería de terminar un campo pulmonar como este, así como que bien en punta, pero acá no, es romo. Entonces acá también decimos, oye, mira, ¿sabes qué? Acá hay una efusión pleural. Los neumotórax, ocupación del espacio pleural, pero ya no es líquido, sino en este caso es aire. Hallazgos radiológicos, hiperclaridad o radiolucidez periférica. No vamos a evidenciar vasos porque estamos hablando de cavidad pleural. ¿Hay un aumento de la densidad del pulmón colapsado? Claro que sí. Línea fina de separación de la pleura parietal. Puede haber la imagen de muñón pulmonar en cuando el neumotórax es masivo.
Y hay una desviación del mediastino hacia el lado contrario. ¿Por qué? Porque los neumotórax, cuando dependiendo de la causa y el tipo, pueden generar un neumotórax a tensión y generar desplazamiento de todas las estructuras hacia el lado contralateral. De acuerdo a su etiología, los neumotórax pueden ser el traumático, que va a haber fractura costal, ya sea por arma blanca, ya sea por bala, lo que sea, hay una punción y eso va a hacer que ingrese aire al espacio pleural. Los iatrogénicos. Voy a hacer una toracocentesis y se ponen a hacer la toracocentesis y de repente Huacatá se hizo un neumotórax. ¿Por qué? Por la experticia, por qué sé yo, ¿no? Entonces a tener mucho cuidado. Voy a hacer una biopsia de pulmón, meto el trucut y en el momento que estoy haciendo la biopsia, me quedé en la mitad, no dejé y dejé que pase aire y se hace un neumotórax, ¿no? Y el paciente va a empezar a manifestar la disminución o la dificultad para respirar y se presenta la disnea, ¿no? O en casos de colocaciones de catéteres también, que son los neumotórax iatrogénicos. Y los espontáneos. Este paciente nunca se hizo una placa radiográfica, tenía bulas enfisematosas a nivel del campo pulmonar, una de ellas se reventó y generó el neumotórax. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la imagen. Esto más está en relación con no solo con un neumotórax, sino con una efusión pleural. Ojo con eso, ¿ok? Acá es más una efusión pleural que un neumotórax. En esta otra sí vemos que hay a nivel en la lateral, que sí hay una presencia de efusión también, con un poquito de neumotórax, en este caso de la lista B. Recuerden, el neumotórax es aire y ese aire se va a ver como hiperclaridad. Es más, en esta parte sí tengo un pedacito de neumotórax, solo en esta parte de acá, ¿ok? El resto es efusión pleural. De repente acá le hicieron para drenar el líquido y al final le terminaron generando un neumotórax. El hidroneumotórax, ocupación del espacio pleural por líquido y por aire. Los hallazgos serán una mezcla de los anteriormente descritos. Hablamos de aire y hablamos de agua, ¿ok? Entonces es hidroneumotórax. Y los engrosamientos pleurales, que básicamente son secuelas de procesos inflamatorios, exposiciones múltiples a agentes por inhalación, asbestosis, talco, polvo, ¿no? Dentro de las causas que pueden producir un engrosamiento pleural. Y las extrapleurales son localizadas por fuera de la pleura visceral, lo que les confiere características radiológicas especiales. Los tipos según sus causas: tejidos blandos de la pared, que pueden ser tumores, hematomas, ¿no? Que van a, no están dentro de la pleura, son externos. Pueden ser tumorales a nivel de la estructura ósea, ser sarcomas del hueso y de ahí extenderse y expandirse hacia la parte interna. Pueden haber masas pleurales como las metástasis a nivel de pleura, los mesoteliomas, los lipomas, placas pleurales que no están en relación con el espacio, sino en parte externa, pero que generan una complicación a nivel de pleura. Las alteraciones costales, como lo que les decía, los sarcomas, los osteosarcomas a nivel de lo que se refieren a tumores óseos, fracturas por eventos traumáticos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Se suele ver como imágenes que se presentan con contorno nítido, de bordes afilados, porque son bien definidos, con la convexidad hacia el pulmón y eventualmente puede, dependiendo del tipo o la causa, generar destrucción costal. Si es un osteosarcoma, obviamente va a haber una destrucción costal. ¿Por qué? Porque el osteosarcoma es un tumor maligno y es un tumor que se caracteriza por generar reacción perióstica y destrucción de la cortical de los huesos con expansión excéntrica y se extiende al compromiso de
de las estructuras blandas adyacentes a la lesión. Por ejemplo, en este caso de acá, nosotros estamos evidenciando que hay una placa radiográfica que impresiona desde un punto de vista que uno dice, ah, sí, no, oye, esto se ve normal, pero no es que esté la cosa como que muy normal, sino que estamos viendo que en este nivel hay ¿no? Hay una depresión con un abombamiento a este nivel y que está generando toda una alteración. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un compromiso a nivel de los arcos costales, ¿no? Entonces está generando todo un problema a este nivel que viene desde la parte más superior y que se extiende hacia este lado. Entonces son lesiones extrapulmonares. Otras lesiones extrapulmonares están, como vimos, a este nivel, ¿no? Acá hay un neumotórax, pero hay otra causa a este nivel. Por ejemplo, si nosotros vemos esta densidad y la densidad de esta mama, son densidades diferentes. Entonces, muy probablemente esta sea una tumoración que es de parte blanda y no tiene relación con lo que se refiere a las estructuras o se refiere a un patrón extrapulmonar. Las lesiones mediastínicas, que son lesiones que van a alterar la morfología del mediastino. Su etiología y manifestaciones radiológicas incluyen espectros de entidades que por su extensión van a exceder el propósito de este trabajo, ¿no? Vamos a mencionar los más relevantes de manera general, las masas, mediastino anterior, esto ustedes ya lo saben, lo hemos visto en la clase del ciclo pasado. A nivel de mediastino anterior está tiroides, timoma, teratoma, terribolinfoma. A esto le vamos a agregar estas 4 T's, le podemos agregar aneurisma de la aorta ascendente, dilatación de la vena cava superior, ¿no? Pero las 4 T's, las más frecuentes a nivel de mediastino anterior. Mediastino medio, adenopatías, el quiste broncogénico, alteraciones esofágicas que ya pueden ser divertículos, neoplasias, dilataciones, herniaciones, ¿no? Y a nivel de el mediastino posterior, los schwannomas, ¿no? Los tumores vertebrales, neurales, aneurisma de la aorta descendente. El desplazamiento pues va a estar dado en relación básicamente hacia dónde se desplace la relación, en relación con los demás hallazgos radiológicos. Nos dará pistas sobre la patología subyacente. Pero para esto ustedes ya saben que si yo estoy sospechando de una imagen o veo una imagen en primera instancia en una placa radiográfica y veo que se presenta, está a nivel de mediastino, mi primera, y es mediastino superior, por decirte, mi primera decisión antes de pedir una tomografía es, quiero una radiografía lateral. ¿Por qué? Porque por medio de la radiografía lateral ustedes ya saben que van a poder hacer la disquisición porque ya conocen cuáles son los límites de mediastino, entonces se les va a hacer, van a poder hacer la identificación, está en mediastino anterior, está en mediastino medio o mediastino posterior y empezar con los diagnósticos diferenciales y posteriores estudios como lo que sería tomografía o ya en los casos que se requiera resonancia magnética. ¿Cómo lo vamos a ver? Ensanchamiento mediastínico, cambio en la morfología, la orientación y en las densidades habituales, ¿no? Miren acá hay un ensanchamiento a nivel de todo lo que es el mediastino, ¿no? Mediastino anterior y decimos, oye, espérate, acá qué puede ser, ya sabemos, hay que pedirle una lateral para poder hacer la identificación si corresponde a mediastino anterior, medio posterior y por la localización si si esto corresponde a un teratoma, a un timoma, dependiendo de la localización, como ya les dije. Entonces, podemos concluir que en este punto la radiografía simple tórax, método de primera elección para el estudio inicial de la patología pulmonar. Es necesario un amplio conocimiento de los distintos patrones radiológicos que hemos visto ahora para poder realizar una correcta interpretación de los signos radiológicos que nos van a permitir un buen diagnóstico de presunción, no definitivo, de presunción. ¿Ok? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que de momento no, doctor.
Listo, Marco. Entonces, que tengan ustedes buenas tardes o buenas noches ya y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buen día o buena noche. Hasta buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.